Mai Kawai es una joven policía novata quien al poco tiempo iba a renunciar a su trabajo porque es bastante estresante y difícil, pero todo cambió cuando conoce a Seiko Fuji, quien es una bellísima oficial que está ahí ya que la degradaron de puesto por abuso de autoridad. A pesar de eso, es bastante talentosa en su trabajo. Kawai sigue con su empleo, pero no está nada contenta con eso, ya que cuando pone multas se siente mal, es insultada y menospreciada. Su sentimiento de ella se debe a que en el pasado a su padre lo multaron por exceso de velocidad, por eso de cierta manera detesta el trabajo. ¿Por qué Kawai decidió ser policía? La respuesta es fácil, y es que de todos los exámenes y empleos que solicitó, es la única donde fue aceptada, y en las demás fue rotundamente rechazada. Más tarde son mandadas a una primaria para dar una charla, ya saben, hablar de la chamba. Kawai se motivó bastante luego de eso al ver la fascinación por parte de los pequeños. Después de eso, de vuelta a casa, ella y Fuji van a sus depas, pero llega su padre de Kawai a visitarla y llevar unas caguamas. Mientras platicaban descubrimos que luego de ser multado, el don se propuso a cumplir bien con las leyes con el motivo de no ver triste a su pequeña hija. Mientras ellas patrullaban encuentran a una menor que se había fugado de casa. A Kawai le encargan interrogarla con la intención de que vaya tomando experiencia y para hacer que la chica recapacite, pero se distrae platicando con la chica sobre cosas picantes y cosas así del chamuco. Por estas cosas no llegan a nada. Cuando la van a recoger, Kawai se siente algo decepcionada, ya que siente que no cumplió bien su deber. Justo cuando van a buscar a la chica, su madre se muestra bastante preocupada y su padrastro bastante nervioso. Fuji se dio cuenta de esto y rápidamente buscó la manera de devolver a la chica dentro de las oficinas. Fuji le pregunta directamente si ese hombre le ha hecho algo malo, a lo que la joven se desploma en llanto y confesó que su padrastro abusa de ella cuando su madre se va a trabajar por las noches. Yamada y los demás agentes notaron lo mismo que Fuji, así que metieron al hombre a una sala de interrogación para luego procesarlo. En esta ocasión buscaron a otra mujer que fue golpeada por su pareja y fue salvada por Kawai y Fuji. Mientras hacían el papeleo, conocemos a Miwa Makitawa, una waifu que trabaja en las oficinas, quien es muy amable y trabajadora. A todo esto llega el mentecato novio de la pobre mujer que la andaba buscando, en mala onda buscando broncas, y se niega a hablar con una mujer policía, así que uno de los agentes más duros lo interroga. El jodido hombre es intimidado para después interrogarlo y hacer justicia. Más tarde ese mismo día le llega la noticia a Kawai y Fuji de que la chica está mejor con su madre, pero debido a lo sucedido se divorció del tipo. Además que le dan un correo a Kawai, el cual es una herramienta misteriosa para hacer cosas marranas. También conocemos a Seiji Minamoto, un chico que es parte de investigación criminal, quien curiosamente es una especie de rival de Fuji desde la academia. Este chico trabaja de una manera diferente, haciendo que la gente coopere en los casos de manera pacífica y amigable con ellos. Más tarde se encuentran con un vándalo llamado Yuta, que se la pasa fastidiando y ya era conocido por nuestras protagonistas. Luego de un tiempo nos enteramos que alguien falleció y resulta ser de su casa de él. Kawai y Fuji acuden de inmediato al lugar. Descubren que quien falleció es el abuelo de Yuta. En ese momento llegan los demás chicos a hacer una autopsia. La pobre Kawai está algo agobiada por eso. Al hacer este trabajo, los agentes y ellas muestran un gran respeto por el difunto, ya que es importante ese lado humano de su trabajo. Antes de irse, Fuji le da palabras de gratitud y elogio a la madre de Yuta, ya que cuidó bien de su suegro, por lo cual demuestra que no sufrió. En una mañana un viejito desaparece, así que empieza una búsqueda, por lo cual hablan a Kawai, Fuji, Yamada y Minamoto para que vayan a ayudar. A Kawai le llama la atención el señor perro, que es un canino rescatista, por lo cual va con él. Minamoto igual va con ella, pero él le advierte que no es nada fácil trabajar con los perros, y justo en ese momento le dan la orden al perro y empiezan a correr. Fuji y Yamada se van a buscar por otro lado. Volviendo con Kawai, la pobre se tropieza, por lo cual hace que se pierda junto a Minamoto. En eso son encontrados por Fuji y Yamada. Fuji recibe una llamada diciendo de que ya encontraron al ancianito, pero para sorpresa de todos fue una chamán quien lo encontró. Luego de eso, Kawai, Fuji y Minamoto son mandados a inspeccionar el tráfico, ya que habrá un maratón. Kawai aprovecha que están buscando a un tipo sospechoso y dice que irá a patrullar para buscarlo, pero en realidad lo hace para no controlar los semáforos manualmente, ya que tiene miedo de echarlo a perder. Pero para su mala suerte se encuentra al hombre sospechoso y no le queda de otra que ir tras él. Entre correr y correr, Kawai lo pierde. Eso hace que se desanime y más, porque resulta que lo buscaban solo por una multa. Para animarla, Fuji lleva cerveza para que beban juntas y pasar el rato. A Kawai le dijeron que lave la patrulla y no lo hizo del todo bien,
crimen. Salieron a patrullar muy temprano por la mañana y durante todo este rato ella se la pasaba holgazaneando, así que a Fuji se le ocurre contarle unas anécdotas de fantasmas. El miedo hizo que Kawaii despertara. Llegando a una escuela la dejan sola para que patrulle y Fuji se va a patrullar a otro lado en la patrulla. Mientras tanto, Yamada y Minamoto estaban por ahí siguiendo a un ladrón que fue a robar en la escuela. En eso pasa Kawaii con una linterna, lo cual echaría a perder el trabajo de los dos, por lo cual Yamada va tras ella para decirle que se oculte. Kawaii, al sentir que alguien se le acercaba, empezó a correr porque pensó que era un fantasma. Minamoto aprovechó el momento para ir detrás del ladrón, pero este se había fugado. Pero después vemos que Fuji atrapó al ladrón y ella se quedó con el mérito. Mientras tanto, Yamada alcanza a Kawaii y empieza a gritar desesperada. Kawaii y Fuji van a una cita con unos chicos que conocieron, pero coincidentemente también van Minamoto y Yamada a otra cita en el mismo lugar, lo cual crea un ambiente tenso entre ambas citas. Más tarde oyen de un caso bastante inusual, ya que un señor reportó que alguien sospechoso o un posible asesino rondaba por el bosque y que podría agredir a una mujer. Fuji y Minamoto compiten para ver quién va primero, para reprender al picador, criminal, mutilador. Curiosamente, en una confusión, Kawaii sube al auto con Minamoto. Por otro lado, Yamada con Fuji, por lo cual tienen que soportar la competitividad de ellos. Fuji conduce respetando las leyes y de manera calmada, mientras que Minamoto va como loco. Ellos llegan casi al mismo tiempo y en unas carreritas descubren que era una falsa alarma, pues resulta que el menso señor que llamó para avisar se confundió y pensó que el hombre atacaría a su mujer con una hoz, por lo cual Minamoto rompió varias leyes, incluido el maltrato de uno de los autos, para nada. Una nueva misión está a punto de comenzar, y es que un distribuidor de droga llamado Kenji está en la ciudad, por lo cual mandan a nuestros héroes a atraparlos. El sospechoso siempre pasea con su pareja sentimental, por lo cual a Fuji, Yamada, Minamoto y Kawaii son enviados a seguirlos con la fachada de ser pareja para pasar desapercibidos. Minamoto va con Kawaii y Fuji con Yamada. Ellos se dividen para seguir a la pareja y de esta forma atraparlos. Al tener poca química y mala comunicación, hace que al primer intento fracase. También vemos que si Minamoto falla esta misión, podría ser despedido por los daños que causó el otro día. Y sí, casi la falla, porque fue Fuji y Yamada quienes atraparon al traficante. De cualquier manera, Minamoto tiene chance, ya que a él le encargan la tarea de interrogar a la pareja del traficante. Minamoto obtiene éxito, ya que a diferencia de otros, él hace las cosas de manera diferente, tomando confianza para que después puedan darle la información más fácil y de manera completa. Temprano un día conocemos a Shekine, quien es un viejo opresor que le hace el trabajo difícil a Kawaii, ya que le toca hacer las labores y patrullar con ella. Una cosa lleva a la otra y se encuentran con los yakuza. Minamoto y Yamada estaban teniendo roces con los yakuza. A punto de causar una trifulca, las cosas se ponían más tensas. Kawaii estaba bastante asustada, ya que había mucha gente alrededor y podrían salir afectadas también. Ya se los iban a machetear cuando es Fuji quien calma la situación de una manera bastante profesional. Más tarde son mandados a atender una situación la cual estaba bastante lejos y tenía que ir corriendo. Kawaii se ve exhausta por todo el esfuerzo, ya que en sus días en la academia siempre era la última, llegando hasta desmayarse. Todo esto hace que ella se esfuerce más. Llegando al lugar resulta que una señora era la causante del problema y es Kawaii quien se encarga de la situación, pero justo en un momento peligroso el vicecomisario aparece y es quien pone fin al problema. El vicecomisario manda a los policías a un entrenamiento, ya que según él deben de estar preparados para todo. Nuestros cuatro protas sufren los entrenamientos ya que son más cañones que los que hacía Rocky Balboa. Llegan al punto de que se enfrentan al vicecomisario, perdiendo ante él. En otras ocasiones Fuji y Kawaii atendían todos los casos y llamadas que le hacían o asignaban, incluyendo hasta las llamadas de los bromistas pesados. Kawaii es la primera que se harta de todo esto, pero es Fuji que le demuestra que no debería ser así, ya que su deber como policía es prevenir cualquier tragedia y así salvar vidas. Kawaii, como de costumbre, llegan momentos donde se abruma por todo el peso del trabajo, llegando menospreciada a otras ramas de la policía, como son los agentes de tránsito, ya que a palabras de Kawaii debe ser un trabajo bastante cansado, irritante y difícil, debido a que la gente siempre los están insultando y quejándose. Pero las vueltas de la vida son fuertes, ya que un día Fuji y Kawaii son llamadas para atender un accidente de tránsito que resulta ser una gran tragedia, debido a que atropellaron a una bendición. Kawaii quedó bastante traumada por lo que vio. Está siendo la primera vez que ve un caso con ese nivel de gravedad, dejando de dormir, comer y entrando en depresión, lo que logra animar a
Kawaii son unas palabras del jefe de tránsito, porque su trabajo es evitar que ese tipo de eventos ocurran, para que nadie pueda ver lo mismo que ella vio aquel día. Estas palabras logran ayudar a Kawaii haciendo que quede mejor. En un día casi como cualquiera, tratan de abusar de una chica, pero un joven que pasaba por ahí hizo que la chica se salve. A pesar de eso, este evento hace que la chica quede traumada, con mucho temor y volviéndose bastante recluida. Kawaii junto a Makitaka y los demás se ponen en la búsqueda de ese marrano, así que el joven coopera para la búsqueda del tipo. Al no tener una foto o algo así, realizan unos retratos como los que hace Artemaster para poder dar con el tipo. Kawaii duda mucho sobre su trabajo, ya que no es muy buena dibujando, pero a pesar de eso, para nuestra sorpresa, su dibujo concuerda con las facciones de un sospechoso y deciden empezar con la búsqueda e investigación. El caso parece ser más grande de lo que pensaban, ya que se involucran más de una persona. Yamada y Minamoto se dan a la tarea de hacer una recreación de los hechos, y junto con las demás pistas y evidencias se dan cuenta de que lo dicho por la víctima no cuadra, además de que tal vez mintió. Makitaka va a hablar con la joven. Resulta que por miedo y el trauma no pudo hablar con la verdad, pero Makitaka la motiva a que ayude en el caso, ya que lo correcto es atrapar a los agresores y de esta manera se pueda hacer justicia, además de que más personas no salgan afectadas. La jovencita coopera y gracias a esto descubren el modo en el que operan los tipos, incluyendo de que andan en una camioneta. Fuji y Minamoto se lanzan a seguirlos, mientras tanto Yamada, Kawaii y Makitaka descubren por dónde podrían estar. Ese lugar es una escuela que sigue abierta hasta muy tarde, por lo cual ellos deciden ir ahí. Descubren a una joven que puede ser la siguiente víctima, así que la siguen. Justo en ese momento se encuentran con los tipos y se arma una persecución bien intensa. Para variar, nuestra heroína Kawaii es la única que pudo seguir a uno de los agresores. Por un momento ella ya iba a desmayarse y caer, pero con la fuerza de su voluntad, ella seguía y seguía, pero su cuerpo ya estaba por parar. En ese momento aparece Minamoto, quien le da una lección al marrano ese. Resulta que estos marranos ya habían hecho estos delitos como unas 20 veces. Y por fin se hará justicia. Gracias a que capturaron a estos criminales, la joven puede estar más tranquila y poco a poco se va recuperando del trauma. Sobre todo está agradecida con Makitaka, ya que fue ella quien la motivó y aconsejó para que pueda enfrentar la realidad. Por último, Kawaii y Fuji están comiendo un ramen, preparándose para una jornada de trabajo, pero a diferencia de otros días, este se ve como el comienzo de un buen mañana. Yo soy el Dr. E. ¿Y tú? Tú eres sexy.